Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra mesa de discusión y debate sobre las formas de cohesión social en México. Nos hacen el gran honor de acompañarnos esta tarde 4 mujeres. Margarita Dalton, que nos va a tratar el tema sobre los pueblos y las mujeres indígenas. Leticia Reina, que va a hablar sobre el siglo XIX. Ana Lau, que nos va a hablar sobre el siglo XX, y vamos a tener un comentario general a cargo de Claudia Piña. Me voy a permitir leerles la reseña curricular de Margarita Dalton. Margarita cursó el doctorado en Geografía e Historia en la Universidad de Barcelona, en España. Ha ocupado puestos académicos y administrativos en el CIESAS y en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha sido maestra universitaria en México y en la Universidad Autónoma Benito Juárez, así como en el Instituto José María Luis Mora. En el extranjero, en las universidades de Oregon, Seattle, Pensilvania y Zúrich. Ha desempeñado cargos ejecutivos en el gobierno de Oaxaca, ha sido editora de la revista Desacatos en la misma institución y directora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha participado activamente en la sociedad civil como presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos Asociación Civil, de la cual, junto con otras mujeres, fue fundadora y directora de la revista Entre Líneas. En los últimos 20 años ha realizado investigaciones sobre el papel de las mujeres en la historia. Pionera en los estudios de género en el estado de Oaxaca, actualmente realiza una investigación sobre las mujeres y el poder, el caso de las presidentas municipales de Oaxaca. Actualmente es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la Unidad Pacífico Sur, Oaxaca, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado más de 30 artículos de investigación y una docena de libros, mismos que han sido expuestos en diversos foros, congresos, seminarios nacionales e internacionales. Pues démosle la bienvenida a Margarita Dalton y escuchémosla. Buenas tardes, no sé si está bien así. Buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer a la Fundación Alternativa, agradecer a Clara Scherer y bueno, a todos los que hicieron posible mi viaje, aquí a Isabel también, porque ha sido pues muy alentador escuchar esta mañana a las personas que participaron y ver cómo de alguna forma muchos de los temas que se tocaron tienen que ver con lo que yo estaba pensando que podría organizar para esta presentación. Yo he titulado lo que voy a leerles para que justamente cumplan los 20 minutos y no me pase demasiado, una mirada externa al apoyo mutuo, discriminación compartida y solidaridad entre hombres y mujeres indígenas. Y empezando, quisiera decir que a los 10 años de tener usos y costumbres, la ley de usos y costumbres que fue aceptada en el estado de Oaxaca, se hizo un foro en el que participamos varias personas. Entre ellas estuve yo participando tratando de analizar la participación política de las mujeres en municipios de usos y costumbres. Basado en esto, he tomado partes de este artículo que se publicó ya en este libro, que se llama 10 voces, 10 años, y que en la mañana Diodoro se refería a él porque se lo entregué. Y la idea era un poco entender por qué las mujeres en comunidades indígenas están a veces, no siempre, en una posición de subordinación absoluta y en otras veces en una posición de liderazgo también. Entonces, entender un poco eso me llevó a lo que les voy a leer enseguida. La organización social en las comunidades de jurisprudencia indígena está basada en una ideología de servicio a la comunidad, mas el servicio a la comunidad en su conjunto es reconocido solo para los hombres, aun cuando en algunos municipios se diga que se reconoce a la familia. En la práctica se considera que existe un jefe de familia, que es el padre, el que representa a todos, en ocasiones vota por todos y es el único que tiene poder reconocido por otros hombres que son la autoridad. Aun cuando esto sea una obviedad reconocida también, el punto es que
el poder que se articula en las tradiciones y costumbres de la comunidad prevalece en las creencias bajo el entendido de que las instituciones que lo representan tienen una cabeza y esa cabeza es masculina. Los hombres, a partir de una serie de experiencias personales y colectivas que están establecidas en los sistemas de cargos y que se relacionan con responsabilidades específicas, crean vínculos y lazos de poder reconocidos y valorados por la comunidad. Estos sistemas están divididos en civiles y religiosos. Corresponden a los servicios que se tienen que prestar dentro de las comunidades para que éstas puedan funcionar y resolver su problemática interna y sus necesidades de servicio. La autoridad se preocupa por gestionar apoyos y ayudas internas y externas, lo que significa vincularse con autoridades de otras comunidades y del gobierno estatal. Al poder se accede también a través de las instancias de gobierno, la información y la educación frente a las políticas públicas, las tradiciones y prácticas cambian en el país y en las comunidades, sobre todo cuando aparecen en los planes de gobierno las derramas de dinero. Ya sabemos que poderoso caballero es don dinero, ¿no? El gobierno pone dineros y las comunidades apoyan con tequio. El tequio es una tradición que se usa en Oaxaca, donde la comunidad se ve obligada a pagar sus impuestos a través del trabajo mutuo, pero a diferencia de los impuestos, esto se hace, al hacerse en un trabajo común, hay una reciprocidad y hay un conocimiento y hay una posibilidad de participar socialmente en algo que beneficia a todos. La comunidad no solo mira hacia adentro, también mira hacia afuera, principalmente por los cambios políticos que se han realizado en últimas fechas, en los últimos 20 años a nivel nacional, y especialmente por el cambio que hubo en el artículo 115 que tiene que ver con los municipios, donde se establece que los ayuntamientos reciban financiamiento para su desarrollo y para abatir la pobreza. Los planes de desarrollo han sido un factor de cambio y han simbrado las viejas relaciones y articulaciones del poder al interior del municipio. Ahora se necesita una expertise del mundo externo para poder responder a las condiciones dispuestas por el gobierno central para entregar los recursos. Y si bien los cambios ideológicos a profundidad no se dan de la noche a la mañana, sí lo hacen las estructuras materiales y simbólicas que se establecen en normas y cambios a la Constitución en aras, entre comillas, del desarrollo. Entre otras cosas, se estimula la valoración legal del conocimiento administrativo y contable, según los esquemas de contabilidad y administración establecidos por el gobierno, la planeación de obras, licitación y adquisiciones, etcétera. Esto en sí ya es un cambio a las estructuras del poder establecido con anterioridad en las comunidades y por eso se establecen nuevas articulaciones entre los viejos y los jóvenes. Los jóvenes, y cuando digo jóvenes hablo de hombres y mujeres, aprenden pronto las normas administrativas modernas y los viejos conocen la tradición, las bases de creencias, rituales e historia oral que definen la identidad cultural y comunitaria. De esta forma, el poder se bifurca y encuentra nuevos retos que se manifiestan en el conocimiento tradicional y en los nuevos conocimientos, en las relaciones sociales tradicionales, pero también en los procesos de crecimiento de la comunidad, en los movimientos que están sucediendo, migración, nuevas tecnologías, relaciones con el exterior, nuevas formas de aprender, telesecundarias, telecobaos, nuevas demandas, reconocimiento de nuevos derechos de mujeres y jóvenes, nuevas organizaciones que responden a nuevos retos. Una de las respuestas a lo anterior es la estrategia del fortalecimiento de la identidad étnica requerida para la negociación de los espacios de poder que significan autonomía, presupuesto y representación. Esta estrategia se traduce también en acciones como el fortalecimiento de las lenguas, la apropiación de los medios de comunicación, la publicación de materiales en lenguas indígenas, donde se refleja la historia comunitaria y la raigambre cultural de siglos, la reapropiación de los espacios físicos y mentales de los maestros de los capacitadores, y también la capacitación y fortalecimiento de los jóvenes intelectuales orgánicos en el sentido gramsciano, a los cuales pasarles la estafeta identitaria. Lo que pasa en Oaxaca no es único.
Estos cambios se están dando en el mundo, sobre todo por los acuerdos firmados en Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y por lo que hemos visto también por los acuerdos firmados en la cumbre de Pekín, a la que se hacía referencia Mateo esta mañana, y en otras cumbres sobre derechos humanos. Pero en realidad hay una tradición y cambio, ¿y dónde entran las mujeres? En Oaxaca y en América Latina, las mujeres indígenas están también cambiando. Son más de 30 años que han pasado desde que Domitila, la esposa de un minero boliviano, hablaba en la tribuna del Año Internacional de la Mujer en 1975 y decía: para nosotras el trabajo primero y principal no consiste en pelearnos con nuestros compañeros, sino con ellos cambiar el sistema en que vivimos por otro, donde hombres y mujeres tengamos derecho a la vida, al trabajo, a la organización. A pesar de que Domitila fue muy crítica de los temas que no le concernían y que por primera vez se estaban tratando en una reunión internacional donde las feministas también por primera vez tomaron la voz, sin embargo su conciencia de la necesidad de cambiar el sistema estaba presente entonces como ahora. Otra indígena reconocida por su valor recibió el Premio Nobel de la Paz y el año pasado fue candidata a la República de Guatemala, Rigoberta Menchú. Ha creado una serie de expectativas, ambas han creado una serie de expectativas para las mujeres indígenas. Las posiciones tanto de la boliviana como de la guatemalteca pueden ser diferentes en muchos aspectos a los de muchas mujeres indígenas hoy en día, pero lo cierto es que son íconos de valentía y fuerza para las mujeres indígenas. Ahora hay cientos de mujeres líderes, cientos de mujeres indígenas líderes, y si bien durante los 30 años a los que me he estado refiriendo, las indígenas han participado en cambios, estos cambios no se están dando de forma inesperada, sino que son la consecuencia de una toma de conciencia y de un trabajo organizativo comunitario complejo y por supuesto con todas las condiciones que los cambios y periodos de transición traen consigo. Hombres y mujeres indígenas han dado grandes pasos, pero aún hay mucho por andar. Pensar en cohesión social es pensar en la cultura, costumbres y tradiciones, en la ideología y en cómo a través de la educación se forman los modelos mentales que permean el quehacer cotidiano de hombres y mujeres. La necesidad de estar unidos para sacar adelante un compromiso de la comunidad hace que trabajen unidos por el bien común de forma obligatoria. Existe en las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca una forma diferente de resistencia y esta ha existido por muchos años. Jaime Luna, en su libro Comunalidad, dice que el desarrollo comunitario, como resultado de un duelo de fuerzas y de pensamientos, es la imposición de modelos ajenos y la resistencia con modelos propios de pensamiento y organización. La adecuación resultante en cada etapa histórica es un desarrollo comunitario que genera sus propias instancias de reproducción. La apropiación social de la naturaleza como base de la sustentabilidad, la comunalicracia como modelo político, la comunalidad como comportamiento y el intercambio de la complementariedad como razonamiento económico. Esta explicación teórica de una forma de vivir y resolver los problemas que se presentan como alternativa a situaciones que se tratan de imponer en la vida de los zapotecos, chinantecos y mijes de la Sierra Juárez, tiene un largo proceso histórico de reflexión y este proceso no ha sido solo de hombres, ha sido de hombres y mujeres también. Hay en las comunidades tradiciones de apoyo mutuo, como ya decía, que han sido por cientos de años una forma de defenderse contra el colonialismo primero y el neocolonialismo después. Sin embargo, no todas estas tradiciones y costumbres son positivas para las mujeres. Algunas de las formas en que se manifiestan las costumbres atentan contra los derechos humanos de las mujeres, pero eso sucede en las comunidades indígenas y en las no indígenas, en las mestizas, en las rurales y en las urbanas. Lo interesante es que ahora esto está siendo cuestionado por las propias mujeres en sus comunidades y hay nuevas organizaciones de mujeres indígenas que discuten y reflexionan sobre sus problemas. En Oaxaca las mujeres mijes, mazatecas, chinantecas, mixtecas y de otros grupos han iniciado desde hace tiempo una toma de conciencia sobre su situación de marginación y violencia gracias a la educación,
a la migración, medios de comunicación y a la religión. Hay una transformación en el pensamiento de las mujeres indígenas que se ha venido elaborando durante años y que ahora empieza apenas a dar fruto. La educación, porque la escuela ha llegado a todas partes y hay un impulso por la educación bilingüe y bicultural que incluye con sus asegúnes a niños y niñas. La migración, porque debido a la insistencia de las crisis económicas, hombres y mujeres de comunidades indígenas se han visto obligados a salir y buscar formas de resolver el problema económico de sus familias y mejorar sus vidas. Estas salidas están muy vinculadas a los medios de comunicación, porque cuando regresan no solo traen aparatos eléctricos, entre ellos la radio, la televisión, las parabólicas, los sistemas de comunicación vía satélite, el internet y por supuesto el video que ahora forma parte de la comunicación familiar. Ocupa el lugar que antiguamente ocupaban las cartas. En el caso de la religión, y aquí me voy a parar un poquito, me voy a extender un poco porque creo que es importante, aun cuando se piense que la religión es el opio de los pueblos, la realidad a menudo nos rompe los esquemas fáciles. En Oaxaca la iglesia está muy presente en las comunidades indígenas. Dentro de las instituciones de la iglesia hay corrientes humanistas, y hermanas monjas libertarias, activistas de la teología de la liberación. Mujeres conscientes, maestras que enseñan a niños y niñas principios de democracia, de igualdad, de justicia en las comunidades indígenas. Efectivamente, la evangelización no ha terminado, pero sí ha cambiado en sus formas. Una serie de nuevos libros redactados por sacerdotes han aparecido y con planteamientos liberadores que esclarecen el papel que ha jugado la Iglesia con respecto a la posición de la mujer. Un ejemplo es el libro de Manuel Arias, que se llama La palabra de Dios se hizo indio, hablando de cómo llegó la religión católica a los pueblos indios de Oaxaca desde la época colonial hasta la primera mitad del siglo XX. Dice: esta pastoral masculina y a menudo también machista, porque desplaza a la mujer o la deja siempre en papeles de tercer orden, no dejó de influir en la imagen distorsionada que los indígenas recibieron de Dios, a quien ligaron con el hombre y con el poder. Ya se ha dicho antes que en la cultura indígena era una aberración pensar a Dios únicamente en clave masculina, porque era reducir la totalidad de su ser a conceptos incompletos. Para ellos hacía falta la otra cara de Dios, la cara maternal. Por eso la catequesis guadalupana asume el compromiso de mostrar a Dios de una manera más adecuada, no solo como padre, sino también como madre. Termina la cita. Es sorprendente que un sacerdote esté ahora imbuido de estas ideas tan feministas, ¿verdad? La Iglesia Católica, esta institución milenaria que ha tenido un papel preponderante en la conquista, parecería que ahora también está influyendo en la conducta de varios líderes indígenas, hombres y mujeres. ¿Será que las críticas feministas han hecho mella en algunas formas patriarcales de pensar la evangelización? La Iglesia de los Pobres en Oaxaca fue el punto de reunión del foro indígena en el ambiente de la revuelta o rebelión del 2006 en Oaxaca. Este mes el padre Ubi fue a declarar en el juicio que se llevaba a Flavio Sosa, diciendo que el día 25 de noviembre, cuando se le acusa a Flavio de ser quien incendió el tribunal, Flavio estaba en el seminario con él y no pudo haber estado en dos lugares al mismo tiempo, pese a lo cual Flavio ya fue condenado. Por parte de la Iglesia ahora en Oaxaca hay un pensamiento solidario con los pobres y esto incluye de igual forma a hombres y mujeres. Por eso es difícil generalizar y más aún cuando a las feministas a veces se nos acusa de ser propensas al esencialismo por un lado y al relativismo por el otro. No veo cómo, pero algunas somos de un lado y otras de otro y no sé. Pero sí quería comentar que aun cuando en general la posición de la mujer indígena es muy similar en cuanto a su trabajo y posición social de no reconocimiento de sus aportes al resto de las mujeres del país, podría decir, tomando las palabras de Susan Moller Okin, que es igual que en el resto del país, pero aún peor. Vale la pena aclarar que dentro de lo que se puede denominar como mujer indígena, hay grandes diferencias. A veces tenemos la idea del estereotipo de la mujer indígena, y hay muchas diferencias, de acuerdo a sus experiencias personales, educación, viajes, relación con los medios de comunicación, y si además de su lengua hablan español o inglés,
Hay un grupo creciente de mujeres intelectuales, mijes, mixtecas, chinantecas, mazatecas y chatinas, que son abogadas, maestras, videastas, agrónomas, etcétera. Está el caso de Xóchitl Gálvez, que se identifica como otomí. El espectro cada día es más amplio. Mujeres indígenas jóvenes que han recibido becas de liderazgo de fundaciones extranjeras como la Ford, la MacArthur, la Rockefeller y organizaciones mexicanas como Semillas, DEMAC, la Fundación Compartir, Telmex, etcétera. Otras mujeres indígenas han mostrado su capacidad de reflexión y análisis sobre sus circunstancias y han representado a México en el ámbito internacional. Mujeres con compromiso hacia sus comunidades y que están inclinadas a la organización social. Este es un proceso que tiene muchos años, un coloquio donde se invitó a participar a mujeres y hombres de diferentes comunidades de Oaxaca y se llamó Coloquio sobre Derechos Indígenas. En este coloquio en 1996 se plantearon algunas situaciones de las mujeres indígenas y me llamó mucho la atención de algo que decía Elvira Jerónimo Morales cuando participó, decía: las mujeres indígenas deberán organizarse para que en forma razonada y exigente hagan sus peticiones y recobren sus derechos ante las organizaciones, partidos y gobierno para que adquieran la voluntad política necesaria para acciones decisivas. Sin la participación de la mujer, todos los esfuerzos que se hagan por avanzar ante esta crisis económica, hablaba de la crisis económica del 94, luego vinieron otras, que oprime a la clase más vulnerable, como son los pueblos indígenas, no tendrán efecto ante este cambio social en que la mujer no debe estar exenta. Combatir la pobreza extrema es un compromiso y no compete únicamente a los gobiernos de los 3 niveles, en ello todos estamos incluidos para el desarrollo nacional, este deber debe ser nuestro compromiso. Esta es una mujer indígena hablando en el 96. Los problemas que tradicionalmente han planteado las feministas sobre la doble jornada de trabajo, en esta ocasión, en la ocasión de este foro, fueron planteados también por mujeres intelectuales indígenas, como en el caso de Bartola Morales de la Chinantla, quien señaló sobre las mujeres. Podemos decir que la mujer indígena y la mujer del campo, toda la vida hemos vivido situaciones muy difíciles, trabajamos igual que los hombres, preparamos la tierra, sembramos, limpiamos, cargamos costales de maíz, frijol o café, preparamos la comida y le damos de comer a los niños, lavamos la ropa, cuidamos a los animales. Después de trabajar duro en el día, todavía en la noche seguimos los trabajos en la casa, nos dormimos hasta muy noche. Las mujeres somos las primeras en levantarnos y las últimas en dormir. Este trabajo que hacemos las mujeres indígenas, los hombres no lo valoran. Las mujeres indígenas que no salen a trabajar al campo se dedican a hacer huipiles y otros trabajos de artesanías. La mujer no se pasa los días sentada en un solo lugar. Al mismo tiempo, tiene que cuidar a los niños, hacer la comida y cuidar a los animales. Cuando termina los huipiles que elabora, las mujeres indígenas tienen que salir a la ciudad a buscar clientes para vender su artesanía, porque ni siquiera hay mercado. Y cuando venden un huipil a bajo precio, la mayoría de las veces apenas logran recuperar el dinero invertido en el material, en el hilo. Y los días que trabajó para hacer la artesanía, nunca lo logra recuperar. Pero como no hay otra alternativa de producción, tiene que seguir este trabajo aunque no le dé resultados. Se termina la cita. Las redes de mujeres funcionan a través del internet y del satélite y las mujeres migrantes las conocen y están relacionadas con sus amigas de otras partes del mundo. Si bien esta es una forma en que muchas mujeres de comunidades indígenas están organizadas en Oaxaca, también lo es que la cohesión social entre mujeres indígenas se da a través del trabajo doméstico, en el tequio, la gozona, la mano vuelta, la guelaguetza. En todos estos trabajos para la comunidad, las mujeres son quienes se encargan de los alimentos y son excelentes administradoras. También las mujeres indígenas se han destacado en otros ámbitos, han llegado a ser senadoras de la República, como el caso de Cirila Sánchez, o representantes de las mujeres indígenas para América Latina, como en el caso de Sofía Robles. Hay mujeres indígenas que han llegado a las presidencias municipales de sus comunidades, como es el caso de Adelina Rasgado Escobar, Zapoteca del Istmo, de Asunción Iztaltepec, María Luisa Matus de San Francisco Ixhuatán, Macrina Ocampo de San Juan La Lana, Juana López de Teotongo, Abigail Gema Morán Morales de San Pablo y San Pedro Tequistepec, Rosa Hernández de La Chatao, Herminia López de San Pedro Molinos, y no ha sido fácil para ellas,
Todas se quejan de la opresión que sufrieron por ser mujeres, pero también de la solidaridad y fuerza que otras mujeres les dieron. La conciencia de servicio, que es una de las que impera en la comunidad indígena, también es parte integral de esta responsabilidad de apoyo mutuo. Finalmente, podría decir que la cohesión social entre las mujeres indígenas de Oaxaca es un proceso de prácticas en el campo político, social y económico que llevan a cambios en actividades y actitudes de hombres y mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Leticia Reina. Leticia tiene un doctorado en Antropología Social en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de Francia. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son Historia Regional Agraria e Historia de la Cultura Política y Formas de Representación Indígena del siglo XIX. Obtuvo la medalla Emilio García Riera como reconocimiento en Historia, premio otorgado por el Consejo Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara en diciembre del 2003. También obtuvo la beca John Simon Guggenheim en junio de 2004 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989 hasta la fecha. Desde 1973 tomó cursos en diversas temáticas en la licenciatura, maestría y doctorado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, supongo que los ofreció, no los tomó, y en la Universidad Autónoma de Chapingo, en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y en la Universidad Iberoamericana, así como en la Universidad de Pensilvania. Muchas gracias. Antes de empezar, quiero felicitar al Foro Voz Alternativa por crear estos espacios de reflexión y de poder compartir ideas. Y también quiero agradecer a Clara Scherer por haberme invitado a participar en este foro. Y bueno, pues vamos a seguir con los pueblos indios. Y yo voy a hablar sobre formas de cohesión social en los pueblos indígenas en México en el siglo XIX. Yo tengo pues ya bastantes años trabajando sobre las raíces de la autonomía indígena y pues a raíz de todo el movimiento que se generó en torno a la demanda por la autonomía, y bueno, que ahora veo con gusto que tienen una revista que se llama Autonomía, y acepté participar porque me parece que en torno a la lucha por la autonomía se han generado muchas formas de cohesión social y yo tengo años rastreando estas raíces y sobre todo como especialista en el siglo XIX. Disculpen que esta es una hora, yo entiendo, muy difícil después de comer, pero me voy a permitir leerles algunas cuartillas porque así nos podemos ir un poco más rápido y también no quisiera que se me perdieran muchos de los pequeños temas que están en torno a este tema tan complejo. Las políticas liberales del siglo XIX intentaron progresivamente negar, luego exterminar, olvidar y al final desarticular la comunidad indígena para integrar a su población. Las políticas liberales del siglo XIX intentaron progresivamente negar, luego exterminar, olvidar y al final desarticular la comunidad indígena para integrar a su población como ciudadanos a la nueva nación mexicana. Esta fue una labor no solo imposible, sino contraproducente. Los pueblos indios no solo desaparecieron, sino que la lucha reiterada por sobrevivir los fortaleció como grupo. Mediante la indianización de instituciones españolas como la mayordomía, las fiestas santorales y el cabildo, lograron diversas formas de cohesión social, las cuales reforzaron sus lazos de solidaridad y reafirmaron su indianidad. La fuerza política que han expresado los grupos étnicos en diferentes momentos de la historia, la importancia numérica que siguen teniendo en México y la creciente demanda de los pueblos indios por su autonomía, ha propiciado que se debata ampliamente la cuestión en diferentes foros, se formen organizaciones indias y se pidan reformas a nivel constitucional. Entonces, la pregunta obligada es la siguiente: si la independencia de México, las repúblicas de indios perdieron la autonomía que las leyes de Indias les habían conferido, entonces, ¿por qué y cómo es que casi 2 siglos más tarde los pueblos indios demandan formalmente al Estado que les otorgue la autonomía? ¿Cuáles fueron sus formas de cohesión social que les permitió sobrevivir como a las políticas liberales instrumentadas por el Estado?
¿De dónde salió la fuerza de sus identidades étnicas y dónde se encuentran las raíces de sus redes de solidaridad? Esta historia está íntimamente ligada a la construcción del Estado-Nación. Por ello, el movimiento indianista actual y su demanda de autonomía se convierte en el centro de la discusión, porque de su resolución depende la redefinición del proyecto de nación. Al iniciarse, paso ya a desarrollar lo que sería el siglo XIX, al iniciarse la vida independiente de México, los indígenas se enfrentaron a una situación nueva y diferente de la que habían vivido con anterioridad. La Constitución de 1824 decretó la igualdad ciudadana, lo que equivalía a la desaparición del indio y del establecimiento de una nueva relación con el Estado. La ideología dominante propuso eliminar el uso público del término indio y agregó que por ley no deberían de seguir existiendo. Asimismo, algunas constituciones estatales hicieron recomendaciones para la igualación u homologación de los gobiernos indios con el nacional. Con estas disposiciones se eliminaron por decreto, aunque en la práctica solo se estaba negando una realidad. En este contexto, que las diferentes etnias lucharon contra las disposiciones legales que tendían a destruir la comunidad indígena, es decir, a eliminar su autonomía política, social y económica. Al mismo tiempo, los pueblos fueron construyendo un sistema de gobierno propio, al cual los antropólogos han denominado sistema de cargos. Es así como las comunidades indígenas crearon un autogobierno que les permitió no solo sobrevivir a los embates liberales, sino crear diferentes formas de cohesión social para redefinir y reelaborar sus identidades en el agresivo siglo XIX. El análisis histórico de la organización social y política de los pueblos indios rinde cuentas de la construcción de un sistema político-religioso propio, pero articulado al sistema nacional. Esta forma particular de adaptación a las nuevas circunstancias les dio fuerza a las instituciones indígenas, al tiempo que a los pueblos les proporcionó el espacio para mantener una relativa autonomía con respecto al sistema político nacional. Los pueblos indígenas y campesinos tuvieron gran fuerza creativa para, por diversos mecanismos, adaptarse a las nuevas circunstancias nacionales, pero sin dejar la esencia de su etnicidad. Me parece que uno de los secretos de estos grupos para subsistir al embate liberal fue la apropiación de instituciones españolas que en principio les eran ajenas y que terminaron no solo por utilizarlas, sino las adaptaron y readaptaron a sus necesidades. ¿Colonizaron instituciones occidentales para sobrevivir? Sí, en este trabajo abordaremos en particular al municipio, a la mayordomía y al ciclo festivo religioso como instituciones que se apropiaron y transformaron los pueblos para construir un autogobierno como forma central de cohesión social. Es decir, un sistema de gobierno autónomo y clandestino, pero inserto paradójicamente a la legalidad del modelo liberal decimonónico republicano. Al iniciarse la vida republicana de México, la nueva relación del indígena con el Estado nacional se instrumentó a través de la municipalización de los pueblos indios y constituyó el gran intento por terminar con las corporaciones y cambiar el orden jurídico. Con esta forma de organización político-administrativa, el nuevo Estado pretendió suprimir las lealtades locales y abolir la autonomía de las comunidades, amén de convertir a sus autoridades en virtuales agentes del Estado central. El modelo liberal del Estado no podía negociar con cuerpos y comunidades, es decir, este Estado liberal decimonónico no negociaba con cuerpos y comunidades. El sustento filosófico fue que solo el individuo tenía derechos por naturaleza. De aquí el fuerte conflicto con los pueblos indios. De modo que ese gobierno indígena que se gestó en los 800 se articulaba a través de la institución municipal, en cuya cabeza se encontraba el presidente municipal. Este personaje se convirtió en un actor político de suma importancia, ya que vino a sustituir al antiguo gobernador de las repúblicas de indios.
tenía prestigio y estatus social y representaba a su pueblo, sea por una elección consensada o porque había encabezado un movimiento de enmacegualización del poder, es decir, cuando algún macegual o gente del común sustituía a algún viejo cacique. El nuevo proyecto de municipalización pretendía modernizar, homogeneizar las formas de gobierno, centralizar también la administración y asumir el dominio sobre los diversos asuntos locales que habían recaído durante el periodo colonial en los alcaldes mayores, subdelegados o gobiernos indígenas. En el nuevo orden, las elecciones locales o formas de representación de los pueblos ante el sistema nacional se hicieron de la siguiente manera. Las cabeceras municipales se erigieron en los lugares de mayor concentración poblacional. En estos se avecindaron mestizos, comerciantes y autoridades criollas que, después de la Constitución de 1824, supuestamente quedaron unificados bajo el estatus de ciudadanos. Con ello, se pretendía abolir la segregación racial, pero en realidad les dio a los no indios la posibilidad de incorporarse a la esfera del poder político local dentro de los ámbitos indígenas. De modo que las repúblicas de indios perdieron fuerza como institución política y como expresión de la autoridad étnica. Es decir, que ahora el municipio era estructuralmente menos autónomo porque quedaba subordinado al gobierno estatal, pero a la vez más libre en tanto que podía disponer de sus bienes sin licencias ni tutelas. Se dieron muchas variantes en la conformación de los municipios y en la forma como restituyeron su gobierno cada comunidad indígena, pero en términos generales podemos decir que lo distante y disperso de las localidades indias, así como la orografía tan agreste de México en general y de Oaxaca en particular, les impidió al gobierno nacional y estatal tener un control político sobre ellas, de tal suerte que estos pueblos, tan numerosos como las cifras lo demuestran, recuperaron en la cotidianeidad su autogestión. Al interior, transformaron su sistema de gobierno y al exterior se adaptaron a las nuevas circunstancias y al sistema político nacional. La elección de autoridades se mantuvo al margen de la ley, como una actividad ritualizada y con muchos elementos de la usanza colonial. Incluso, a pesar de la disposición constitucional, en algunos lugares se siguieron efectuando en otras fechas diferentes a lo dispuesto a la Constitución. En varios lugares indígenas se realizaban el 22 de septiembre, es decir, después de la cosecha y todo esto. Como una actividad, se tenía que llevar a cabo oficialmente el primer domingo de diciembre. El municipio solo informaba entonces a la cabecera del distrito los resultados pasados como si se hubieran llevado a cabo en la fecha señalada por la ley. Es decir, ellos hacían todo su ritual después de toda la cuestión de la agrícola cosecha, lo hacían por usos y costumbres, es decir, por diversas formas, ya fuera por consenso, porque la junta de los tatamandones, de los ancianos del pueblo así lo decidían, y hacían aparentar ante las autoridades siguientes, ante las autoridades estatales, les decían que sí, que se había instaurado el colegio electoral, que habían votado de manera occidental por voto, por las elecciones, y entonces ya nada más le hacían saber quién sería el próximo representante. Este proceso continuó mezclado con elementos religiosos. El 25 de diciembre, el alcalde electo se dirigía muy temprano a la iglesia y, postrado ante la imagen de su santo patrono, imploraba su protección y consejo para desempeñar fielmente el encargo de su pueblo, que su pueblo le confería para gobernarlo. Como penitencia, pasaba 40 días de ayuno y abstinencia sexual. En términos generales, los pueblos indígenas adoptaron la nueva nomenclatura de la estructura político nacional, prevaleciendo la organización municipal como una forma de articularse al sistema nacional. Sin embargo, y a pesar de que el Estado Nacional creó instituciones diferentes para los asuntos políticos y los religiosos, es decir, se laicizó el Estado, se separó el Estado y la Iglesia en el siglo XIX, pero en la práctica cotidiana de las comunidades indígenas, el orden de lo político y lo religioso
reapareció mezclando funciones, producto de la conjunción de elementos de la organización político-religiosa prehispánica y del sistema de gobierno y de la religión católica impuesta por los españoles. Ante la ausencia de curas en todos los pueblos de la sierra, la religiosidad autóctona salió de la clandestinidad y con la secularización de las instituciones volvió a aparecer lo ritual y lo religioso acompañado de la mano de lo político. Existe una polémica entre antropólogos sobre la forma y la época en la que surgió el sistema de cargos y con ello las jerarquías cívico-religiosas de los pueblos indígenas y que aseguraban la reproducción de la comunidad. Jerarquías, comportamientos, rituales y creencias, en cuyo centro estaba el santo patrón, el cual hasta hace un cuarto de siglo les dio identidad a las diferentes etnias de México. Es decir, ellos eran de San Pablo o Galatao o de San José, no sé qué, esa era la identidad, era una identidad santoral, no étnica, como a raíz de todos estos movimientos indianistas ahora ya se reconocen y se autodefinen como zapotecas, como chatinos, etcétera. La vida de estos pueblos indios se ordenó a través de la participación más o menos democrática de cada uno de sus integrantes en la estructura de gobierno, conformada por un sistema de cargos civil y por uno religioso. Todos los miembros de la comunidad tenían que participar a lo largo de sus vidas en las funciones escalonarias y de estas dos estructuras para poder acceder, con algunas limitantes, a los rangos más altos de prestigio y autoridad. Las cofradías, por su parte, eran de origen español, creadas por la Iglesia Católica para subvencionar las fiestas religiosas. Con el tiempo, la comunidad indígena se apropió de esta institución como una forma de resistencia estratégica para proteger sus riquezas materiales, su dinero, tierras, ganado. El Estado republicano emitió una serie de decretos para erradicarlas, pero fue inútil. También trató de reglamentar las fiestas, porque según las autoridades estatales, los pueblos gastaban mucho dinero en festividades religiosas, en la comida, la bebida, los adornos, los cohetes, pero igualmente fue imposible. Hacia el porfiriato y contra toda disposición legal, algunos pueblos todavía conservaban haciendas y ganado de las cofradías. Aunque también es cierto que a la larga, tanto en Oaxaca, sobre todo en el centro y norte del país, en diferentes momentos y con distintos ritmos, las comunidades fueron perdiendo tierras y animales destinados a sus rituales festivos. A pesar de tantos avatares, esta institución no desapareció, sino que se fue transformando y se introdujo en las entrañas de la organización social indígena, bajo el nombre de mayordomía, tomado del apelativo mayordomo, denominación que recibía el encargado o el administrador de las haciendas destinadas a este fin. El patrono se empobreció, pero muchos pueblos lograron conservar algunas tierras denominadas del santo, las que en ciertos lugares siguen existiendo. No se sabe exactamente si en un principio para ocupar un cargo civil era prerequisito tener un cargo religioso, ni si había un sistema escalonado claramente establecido, pero todo parece indicar que este proceso se inició con la confusión y fusión de cargos debido a la indianización de las cofradías. Pero para la primera mitad del 19 no existía efectivamente un sistema complejo e intercalado de los cargos, pero se estructuró así porque era frecuente la duplicidad en los puestos políticos y religiosos. Por otra parte, existe una polémica en torno a la función del sistema de cargos cívico-religioso y la literatura antropológica es vasta. Uno de los planteamientos consiste en un modelo de redistribución y estratificación al mismo tiempo, los cuales no son contradictorios y sus elementos no son excluyentes, sino que representan etapas sucesivas de la dependencia de las comunidades con respecto al mercado. Esto explica que más tarde, en épocas de crisis o escasez, el sistema de cargos haya hecho partícipe a toda la comunidad para sufragar los gastos de las fiestas. Esto aparentemente funcionó como una democratización de la institución para nivelar las diferencias sociales. Sin embargo, al hacerse
complejo y escalonado provocó competencia entre sus miembros para llegar a ser mayordomo, a la vez que reproducía y profundizaba la estratificación social, pero actuó como una fuerza interna contradictoria que generaba tensiones y distensiones, pero que mantuvo cohesionada y en movimiento a la comunidad indígena. En el centro y occidente de México hubo conflictos entre la Iglesia y los pueblos por el manejo de los recursos de las cofradías, pero en cambio en Oaxaca parece que la dificultad no fue tan grande porque, de hecho, y casi la fundación de muchas cofradías, en donde estas tierras se manejaban o se confundían con las de la comunidad. En tal caso, los mayordomos, que al mismo tiempo eran los caciques, fueron los primeros interesados en no perder esas tierras, porque de una u otra forma las administraban, y aunque eran pocos los recursos, algún provecho obtendrían de ello. En el sentido social, al mismo tiempo que las utilizaban para patrocinar fiestas, servían para cohesionar a la comunidad. La organización social de los pueblos indios podría verse como una estructura con 3 líneas jerárquicas interrelacionadas que ordenaban la vida política, económica, religiosa y festiva de las comunidades, dentro de la cual la línea de cargos civiles era el punto de articulación con el sistema nacional, compuesta por el presidente municipal, el alcalde primero y el alcalde segundo. El primero de ellos duraba 1 año y la elección se hacía entre aquellos comuneros que habían sido mayordomos con anterioridad y que eran candidatos presentados por cada sección del pueblo. Además de dirigir las relaciones con el exterior, constituía la máxima autoridad legislativa y ejecutiva. A continuación estaban el alcalde segundo y el alcalde primero y eran elegidos turnándose por rotación de sección de pueblo y con su función civil de juez. Este puesto tenía un estatus social mayor que el de presidente municipal, pues dirigía el culto y la gente la consideraba como figura sagrada. Tenía una relación constante con las divinidades, mediaba por oraciones diarias en la iglesia y acompañado por ofrendas de velas y con flores a los santos. Es importante resaltar que en aquella época, si bien el presidente municipal era la autoridad más importante a nivel local, por ser el representante y enlace con el sistema político nacional, el alcalde era la figura con mayor supremacía al interior de la comunidad, ya que tenía el poder que el dominio de las fuerzas naturales le confería. Además, era un hombre venerable, encargado de impartir justicia y mantener el bienestar de la comunidad. Fue una figura central que le dio fuerza y estructura social y cultural a la población indígena. Por otra parte, la línea de cargos religiosa era recorrida en su totalidad por todos los habitantes del pueblo y siempre en orden ascendente. En el siguiente nivel se encontraba la persona encargada en la preparación de las fiestas de algún santo en particular y el mayordomo, quien al desempeñar este cargo demostraba su actitud de abnegación en el servicio a los santos, sacrificio y capacidad económica para gastar en el ritual, pero sobre todo su aforo de convocatoria, administración y organización del trabajo colectivo. Cada línea de cargos tenía una función distinta. El mayordomo reproducía el ciclo festivo, el maestro de capilla el ciclo de vida, ya que a través de la iglesia se reglamentaban los rituales de nacimiento y muerte. Y en la otra línea estaba el alcalde, que reproducía el ciclo social y económico, ya que regulaba la vida social a través de la impartición de justicia y aseguraba el bienestar económico de la comunidad por medio de los rituales que encabezaba, lo cual aseguraba las cosechas, la ganadería y la pesca. Este personaje, ubicado después del presidente municipal en el sistema nacional, al interior de la comunidad, era la figura esencial en la reproducción del sistema en su conjunto. No solo era un puente entre los sistemas de cargo, sino que constituía un verdadero eslabón entre lo profano y lo sagrado, es decir, un personaje clave para la cohesión social. Al margen de la legalidad y de las políticas liberales que pretendieron separar lo religioso y lo político, los pueblos refuncionalizaron lógicas de reproducción social que mantuvieron unidos estos dos ámbitos o esferas de poder. En síntesis, estas 3 líneas de cargos
estructuraron y dieron sentido a las comunidades, generando lazos de solidaridad y cohesión social, empezando por la familia, pasando por los barrios y la comunidad misma, hasta llegar a generar alianzas y acuerdos con otros pueblos. La nueva organización social indígena decimonónica generó una cultura de resistencia clandestina. Al exterior, modernizaron su nomenclatura de mandos para articularse con el sistema nacional, pero al interior se creó un sistema complejo como una red que sostenía y fortalecía al mismo tiempo lo político, lo social y lo religioso, construyendo con ello un autogobierno que, a la vez que vigorizaba el poder entre las tres líneas de mando, tendía lazos de unión horizontales y verticales con todos los grupos sociales. La colonización de estas instituciones españolas, entonces, fue lo que fortaleció la cohesión de los pueblos indígenas y en ello radicó la fuerza de su resistencia. En parte, este es el secreto por medio del cual pudieron sobrevivir, conservando una relativa autonomía al margen de lo dispuesto por las leyes liberales. Es necesario subrayar que los procesos no fueron lineales y en una sola dirección, pero al finalizar el siglo XIX, la intolerancia y ceguera de los gobernantes, enraizados en el poder, tuvieron que padecer una de las más grandes paradojas del proyecto liberal, que fue la radicalización de las luchas indígenas hasta propiciar grandes oleadas de rebeliones por todo el país, así como la reindianización o etnización de la población campesina, amén de no haber logrado construir una nación en donde todos los habitantes del territorio mexicano se reconocieran como integrantes o como parte de la República Mexicana. Muchas gracias. Escucharemos ahora a Ana Lau. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana e investigadora nacional nivel 1. Es docente en la especialización y maestría en Estudios de la Mujer y en el doctorado en Ciencias Sociales en la UAM Xochimilco, así como en el Diplomado Feminismo, Desarrollo y Democracia en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Trabaja temas como teoría de género, historia e historiografía de las mujeres, historia oral y políticas públicas. Ha publicado artículos y libros sobre historia de las mujeres en México en cuestiones como la participación de las mujeres en la Revolución, la historia del feminismo mexicano y actualmente se ocupa del examen de los grupos que pugnaron por el sufragio. Gracias, Ana Laura. Yo les voy a hablar de grupos de mujeres que se cohesionaron para lograr el sufragio y más o menos les voy a hablar, si es que no me callan aquí, de 1900 a 1953, porque yo creo que es un asunto que no se ha tratado y que no se conoce. Yo, además de la cohesión social, yo creo que el ejercicio de la democracia es muy importante para ver cómo a lo largo del tiempo estas mujeres, y que son fueron muy pocas, lograron incidir para conseguir el sufragio. Voy a permitirme leer igual por tiempo. El ejercicio de la democracia es un proceso en construcción al que constantemente se le incorporan más derechos, nuevas formas de participación y también nuevos grupos a los que por una u otra razón se les ha excluido de la ciudadanía. En un primer momento, la ciudadanía dio cuenta de los derechos que cada individuo hace valer frente al Estado, y en estos, el tema de la participación activa en los procesos de deliberación ciudadana resulta importante a fin de entender la exclusión a que han estado sometidas las mujeres. Es por ello que la lucha por el reconocimiento de los derechos políticos para las mujeres ha sido larga y en ella el sufragio fue un eje ordenador en el que descansó por mucho tiempo. Si bien a las mujeres se les negó el voto en las democracias occidentales, en todas, hasta bien entrado el siglo XX, al obtenerlo, aún están subrepresentadas en las instituciones políticas y en los órganos de toma de decisiones. Es posible incluso afirmar que la política, o al menos la política formal, ha sido y sigue siendo una actividad dominada por los hombres.
Como ya se dijo, la ciudadanía política de las mujeres en América Latina y el Caribe es de origen reciente y fue a través del establecimiento de grupos organizados que pugnaron por el sufragio, aunado a las recomendaciones surgidas de reuniones internacionales, que se presionó para lograrlo. Cabe hacer notar que desde el siglo pasado, nuevos sujetos sociales, entre ellos las mujeres, irrumpieron en la escena pública exigiendo igualdad de derechos, prácticas ciudadanas igualitarias y acceso irrestricto a satisfactores. El papel desempeñado por las mexicanas en la lucha por alcanzar el acceso a la ciudadanía plena y al sufragio universal es fundamental para comprender no solo el reconocimiento del voto femenino en octubre de 1953, sino también su participación política, que hoy busca ser más amplia e inclusiva. Yo me voy a centrar, como les dije, en el análisis de algunas organizaciones constituidas a favor del voto y algunas publicaciones que fueron vehículo para hacer valer esas voces femeninas que demandaban participar en el ámbito público. Vamos a empezar. Espérenme, porque como estoy cortando, sí. Es muy importante hablar de que grupos de mujeres organizadas a partir de finales del siglo XIX empiezan a demandar el sufragio. Tal fue el caso, por ejemplo, de una de las revistas más importantes en esa época de mujeres, que se llamaba Violetas de la Náhuac, cuya directora, Lauriana Wright González de Kleinhans, solicitó el sufragio para las mujeres educadas y la igualdad de derechos, considerando, cito, que debía ser la primera garantía para conseguir la libertad y la igualdad que necesita toda sociedad ilustrada. Este reclamo se plasmó continuamente en publicaciones aparecidas durante la primera década del siglo pasado, entre las que se encuentra, por mencionar algunas, La Mujer Mexicana, que en 1904 dirigía a Dolores Correa Zapata como órgano de la Sociedad Feminista Protectora de la Mujer Mexicana. A fines de 1910 se formó la primera sociedad, todas son primeras, la primera sociedad política feminista en México, cuyo objetivo era trabajar por la exaltación del señor Francisco I. Madero a la presidencia y por los derechos de la mujer, denominada Hijas de Cuauhtémoc. Si bien durante la gesta armada 1913-17 se editaron publicaciones firmadas por mujeres y hubo mujeres que participaron en la lucha y pugnaron por la obtención de derechos, no fue sino hasta 1915 con la revista La Mujer Moderna, cuando la campaña por el sufragio para las mujeres se intensificó. Hermila Galindo, su directora, fue una ferviente creyente en los derechos y emancipación de las mujeres. De ahí que propusiera, cito, si la mujer es la compañera del hombre y su igual, no hay motivo plausible para que lo abandonemos a la hora de decidir la suerte definitiva o temporal de la patria. ¿Con qué derecho nos quejaremos de los resultados mañana si hoy no hacemos nada de nuestra parte? Fin de la cita. Durante las labores del Congreso Constituyente de 1916, Galindo envió una propuesta a fin de que se reformara el artículo 34 de la Constitución para que las mujeres pudieran votar. El artículo 34 de la Constitución hoy dice: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir. Han de saber que esto no decía en 1824, ni 57, ni 17. Por eso se los leo. En ese momento, Hermila Galindo, retomo, no pedía el voto como una concesión, sino que lo reclamaba como de estricta justicia. Los reacios constituyentes no tomaron en cuenta sus argumentos e hicieron a un lado las peticiones con el argumento de que no había surgido ningún movimiento que pugnara por el sufragio. La actitud de los legisladores dejó ver un retroceso en el status quo previo, ya que se apoyaron en la idea tradicional de que el patrón familiar reside en el ámbito doméstico y las mujeres eran
y a veces son, las que debían preservarlo. Y los derechos políticos podrían trastocar esta noble misión. Aunque solo de pasada quiero comentarles que en 1916 se realizó el primer congreso, como les digo, todo es primero, el primer congreso feminista de Yucatán en 1916, donde acudieron más de 800 maestras, sobre todo maestras, que también propusieron demandar el sufragio. Tengo que correr. La década de los años 20 significó un cambio en la definición de mujer, debido, entre otras cosas, a estar cercano al término de la revolución y a que algunas mujeres vieron en ello una puerta abierta al cambio en las relaciones entre los géneros. Decepcionadas por no haber obtenido el voto, volcaron su atención a luchar por intervenir de alguna manera en la vida pública, a pesar de que no contaban con derechos políticos y en contra de la tradición que las relegaba a lo privado. Las pioneras feministas sufragistas esgrimieron la organización, la educación y la escritura para influir y colaborar a su modo en la construcción del México posrevolucionario. El feminismo de los años 20 fue un feminismo elitista, integrado por mujeres mayoritariamente urbanas e instruidas, al igual que había sucedido durante la Revolución. En este movimiento, una gran mayoría de sus integrantes seguían siendo maestras, aunque empezaban a incorporarse las profesionistas y aquellas que se integraban a la burocracia estatal. En 1919 se conformó la primera organización de mujeres de la posrevolución, el Consejo Feminista Mexicano, en donde además de levantar demandas propias de mujeres, se vincularon con trabajadoras y con el recientemente fundado Partido Comunista. El Consejo fue una organización que aglutinó varias tendencias en su seno y que manifestarán las pugnas que a nivel ideológico se estaban gestando en lo que estaba sucediendo en el país, la izquierda socialista y las feministas de la época. Sus integrantes constituyeron no solo la masa crítica de entonces, sino que fueron quienes pusieron las bases de los asuntos que tratarían los grupos de mujeres en los años venideros. Los años 20 también fueron testigos de la participación de las mexicanas en conferencias internacionales, en donde el tema de discusión era el sufragio. Nada más de paso, quiero decirles que son en estos años, cuando, en 1928, cuando se va a fundar el Consejo Interamericano de Mujeres, que va a pugnar por obtener el sufragio para todos los países latinoamericanos. En 1920 las norteamericanas habían adquirido el sufragio y en 1930 lo van a adquirir las inglesas, pero las latinoamericanas, solamente Ecuador había otorgado el voto a las mujeres en 1929. Los demás países lo van a ir haciendo conforme la Comisión Interamericana de Mujeres vaya incidiendo en cada país y cada una de las y algunas de las mujeres se organizaron en cada país para conseguirlo. En Yucatán, durante la gobernatura de Felipe Carrillo Puerto 1922-23, se propuso que las mujeres debían de ocupar puestos políticos en iguales condiciones que los hombres. Para ello, se expidió una ley por medio de la cual se les otorgaría el derecho a votar. Varias destacadas militantes feministas fueron designadas diputadas. No obstante, la victoria fue de corta duración porque en 1923 se suprimieron las elecciones cuando los enemigos de Carrillo Puerto tomaron el poder. La ola desatada en Yucatán alcanzó varios estados. En 1923, el gobernador Aurelio Manrique expidió un decreto que consagraba el derecho para las mujeres de votar y ser votadas en las elecciones municipales de San Luis Potosí. En 1925, Chiapas emitió un decreto otorgando igualdad de derechos a las mujeres. Y en el mismo año, Tomás Garrido Canaval concedió el voto para las mujeres tabasqueñas. Estos experimentos tuvieron el mismo fin que el de Yucatán, desaparecieron con los cambios de gobierno. No obstante esto, las mujeres no dejaron que se desanimaran y continuaron demandando el acceso a la vida cívica y a su derecho a ejercer la ciudadanía mediante el voto.
Los años 30 fueron de intensa acción política caracterizada por una intensa lucha por la obtención del sufragio que fue abortada a consecuencia de intereses políticos que afectaron de una manera profunda a las sufragistas, ya que las desmovilizaron. Esta década además trajo consigo la fundación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, y la llegada de Lázaro Cárdenas del Río al poder en 1934, con lo que se inauguró la posibilidad de que se tomara en cuenta a las mujeres y a sus aspiraciones políticas. Las mujeres, en efecto, hicieron sentir su presencia en el ámbito público nacional, sobre todo desde la lucha revolucionaria, pero fue con Cárdenas del Río donde los grupos de mujeres hicieron más consistentes y, por lo tanto, su fuerza se acrecentó. El cardenismo modificó las relaciones entre los grupos que participaban en las luchas por alcanzar derechos, las comunistas y las penerristas, y se propuso la conformación de un organismo frentista, incluyente, multiclasista, con demandas propias y capaz de aglutinar múltiples corrientes. Constituido formalmente el 28 de agosto de 1935, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer se integró con mujeres de diferentes profesiones y tendencias, intelectuales, profesionistas, maestras, obreras, sindicalistas, veteranas de la revolución y mujeres militantes de partidos políticos, feministas de izquierda y de derecha, simples liberales, católicas y del sector femenil del PNR, callistas y cardenistas. Todas ellas demandaban el amplio derecho al voto de la mujer, además de otras reivindicaciones de carácter económico y social, contra la carestía, por la mejora de salarios, bajar impuestos, rentas y precios de libros y útiles escolares. El que el Frente se organizara en plena etapa ascendente del cardenismo es importante, ya que esta fue una etapa de auge social que permitió a las mujeres vincularse con las luchas obreras y populares, así como integrar en sus filas a mujeres de diferentes clases sociales. El presidente Cárdenas, ante las múltiples demandas femeninas, reconoció que el partido consideraba importante la organización de las mujeres y de los jóvenes, a quienes exhortaba a participar. Como una concesión y para granjearse su apoyo, en 1936 se permitió que las mujeres votaran en las elecciones internas del partido. Diversas organizaciones femeninas que comenzaban a actuar en política en esta época fueron reconocidas por el PNR y el CEN creó un sector femenino más tarde llamado Oficina de Acción Femenina, que comenzó a trabajar proponiéndose la incorporación de la mujer mexicana a la vida cívica y política. Esta incorporación debía ser paulatina, tal como informó el Comité Ejecutivo Nacional en 36. Cito: en México, otorgar el voto a la mujer sin prepararla es cosa inquietante. La mujer mexicana votará, claro que votará. Claro que intervendrá en su cooperación intensa en los problemas del país, pero eso será en el futuro, un futuro que las actividades educacionales del PNR procuran acercar hasta el límite de lo más posible. Yo me pregunto si alguna vez a los hombres los educaron también para votar. La demanda del voto va a ser más intensa a partir de 1937, cuando el Frente acordó apoyar la postulación de dos de sus militantes para las elecciones de diputados federales. Recuerden que no tenían el derecho al voto. María del Refugio Cuca García y Soledad Orozco aspiraban a una diputación, una a León, Guanajuato, y la otra a Uruapan, Michoacán. Ambas se cobijaron en el partido y el partido no las apoyó. Ambas ganaron las elecciones y a ninguna de las dos se les reconoció el triunfo, igual que lo que acaba de pasar ahorita en Oaxaca con Eufrosina, ¿sí? A quien se le dijo que el voto solo era para los hombres. Ante estos hechos, las militantes del Frente tomaron la decisión de declararse en huelga de hambre frente a la residencia presidencial de Los Pinos. A los 9 días de haberla iniciado, decidieron levantarla luego de la promesa del presidente Cárdenas de que en el próximo periodo de elecciones enviaría una iniciativa de ley para modificar la Constitución.
Las mujeres se volvieron a movilizar para conseguir el voto y en 37, en efecto, Cárdenas envió la iniciativa de reforma al artículo 34 al Congreso de la Unión. La promesa de que se iban a incorporar plenamente a la vida pública del país entusiasmó a las sufragistas. No obstante, cuando la reforma estaba a punto de concluirse y el trámite había pasado tanto por Cámara de Diputados, senadores, como cámaras estatales, ¿sí?, el trámite se detuvo, no prosperó y no se publicó como era de esperarse en el diario oficial. Las razones aducidas frente a este hecho tienen varias explicaciones, entre las que el temor a que las mujeres votaran por la derecha es la más fuerte. Además, dirigentes de la CTM se manifestaron abiertamente contra la reforma, ya que pensaban que las mujeres votarían masivamente por la oposición. Del lado de la oposición, el general Juan Andreu Almazán prometía otorgar el voto y alentaba a las mujeres a movilizarse contra el gobierno cardenista que amenazaba, según decía él, a la familia y a la libertad de enseñanza. Por lo visto, se seguía considerando que en caso de ejercer el sufragio, las mujeres significaban un peligro para la seguridad del país y se temía que sus decisiones no fueran las adecuadas para el interés nacional. El reconocimiento de la ciudadanía política para las mujeres tendría que esperar hasta que se consolidara el partido, la competencia fuera fácilmente sofocada y no constituyeran una amenaza. El desánimo embargó a las sufragistas e influyó en la paulatina desarticulación del Frente Único, aunque aún en los primeros años de la década de los 40, las más tenaces persistieran en su afán por alcanzar el sufragio. Una de estas luchadoras fue Adelina Cendejas, quien contaba cómo en las manifestaciones a favor del voto, las sufragistas eran objeto de burlas, les lanzaban insultos y pedazos de sandía y huevos podridos. En diciembre de 1946, el recientemente electo Miguel Alemán Valdés, el presidente, en su afán por modernizar al país y seguramente influido por las recomendaciones de los organismos internacionales, envió a las cámaras la iniciativa de reforma a la fracción 1 del artículo 115 constitucional, del que Margarita ya se refirió, para que conceder el voto a las mujeres en las elecciones municipales, y esta reforma fue aprobada en diciembre y reformada en febrero de 1947. Este derecho se ofrecía como una primera prueba al comportamiento electoral femenino, además de que se consideraba al ejercicio municipal más cercano a las labores que realizan las mujeres, ya que ellas administran sus hogares y ello las hace aptas para manejar al municipio, que es como una vivienda pequeña. Quienes por primera vez ejercieron el cargo de delegadas fueron Aurora Fernández en Milpa Alta y Guadalupe Ramírez en Xochimilco. Además, también en esta época, María Lavalle Urbina fue designada magistrada del Tribunal Superior y Dolores Eduán, ministra del Tribunal Fiscal de la Federación. Algunas mexicanas volvieron a movilizarse, a reorganizarse y a empezar a volverse a ser presentes en casi todos los ámbitos, a fin de ser reconocidas, de que este voto se hiciera el voto federal y se reformara el artículo 34. Podríamos hablar de que los factores que impulsaron el logro de esta reforma del artículo 34 tienen que ver tanto con la presión que hizo la Comisión Interamericana de Mujeres, en ese momento encabezado por una mexicana, y además por la recientemente creada Organización de Naciones Unidas, que había propuesto que todos los estados del mundo debían de dar el derecho a las mujeres. Entonces, esto y la desaparición del temor de que las mujeres votaran por partidos conservadores o de izquierda, que ya habían acabado con ellos los del PRI, hicieron que la presión de las mujeres organizadas fuera posible, ¿sí? Al PRI, le convenía además conceder la ciudadanía a las mujeres,
para, por un lado, aumentar su base de votantes y por el otro, construir una cultura ciudadana y moderna, amén de alardear de una base cuantiosa de militantes. El 6 de abril de 1952 se organizó en el Parque Deportivo 18 de marzo una asamblea que logró reunir cerca de 20,000 mujeres provenientes de toda la República. El invitado especial era el candidato a la presidencia, Adolfo Ruiz Cortines, quien entonces se comprometió formalmente, en caso de resultar electo, a conceder amplios derechos políticos para las mexicanas. ¿Qué mejores promotoras del voto que las mujeres, quienes alentadas por esta promesa, conducirían a la población a las urnas para votar por este candidato? Además, esta dinámica clientelista redituaría en adhesiones de mujeres de clase media al PRI. Pero no solo las mujeres con trayectoria partidista se organizaron, sino también otros grupos aparecieron y serían importantes promotores del voto. Y así, en 1952, se constituyó la última de las organizaciones que empujó el voto, que fue la Alianza de Mujeres de México. ¿Sí? Estaba compuesta por intelectuales y profesionistas pertenecientes a diferentes corrientes políticas, todas del PRI, y estas mujeres se convirtieron, y así lo dicen, en adalides del voto, ya que como condición para otorgarlo se establecía que las mujeres respondieran masivamente. ¿Sí? Las tareas desempeñadas por la alianza tenían como objetivo congregar al mayor número de mujeres a fin de que apoyaran el ofrecimiento de Ruiz Cortines, quien en efecto al tomar posesión como jefe del Ejecutivo envió al Congreso el 2 de diciembre de 52 el proyecto de reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales que otorgarían a la mujer la plenitud de derechos. El Partido Acción Nacional, por su parte, 2 días después envió su propuesta en donde solicitaba se diera trámite a la reforma iniciada en 1937. Este trámite fue desechado y el dictamen fue finalmente aprobado por la 32 legislatura y turnado al Senado, en donde se discutió entre el 22 y el 24 de diciembre de 52, sancionándose por mayoría de 47 votos contra 1. Solo había un senador del PAN. Inmediatamente se envió a las legislaturas locales para su aceptación, lo que demoró cerca de 9 meses. El 6 de octubre de 1953, la Cámara de Diputados recibió la respuesta afirmativa de los estados. Con ello solo restaba que la reforma saliera publicada en el Diario Oficial de la Federación, lo que sucedió el 17 de octubre de 53. Aurora Jiménez Palacios fue la primera mujer en integrarse a ocupar una curul como diputada por el recién creado estado de Baja California Sur. Muchas otras, no todas las que quisiéramos, seguirían sus pasos. El reconocimiento del sufragio para las mujeres se convierte en un derecho que nos permite desde entonces participar en la política formal de manera abierta. No obstante, estas conquistas no se han dado en igualdad de condiciones. La marginación de las mujeres en las esferas del poder se trasluce, por ejemplo, en los partidos políticos, instrumentos por antonomasia de participación política masculina. Es por ello que el acceso al ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres no se dio en igualdad de condiciones, porque su reconocimiento no llegó acompañado de libertad de acción, ni de toma de decisiones, y tampoco de derechos reproductivos y sexuales. Estas demandas serán esgrimidas por las mujeres jóvenes que hacia la década de los años 70 conformarán un movimiento social que reclamará la otra mitad del cielo. Gracias. Bueno, para finalizar escucharemos un comentario general de Claudia Piña. Ella estudió la licenciatura en Historia de México en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con una beca de excelencia. Es correctora de estilo y coeditora de la sección de noticias nacionales e internacionales del periódico Norte de Ciudad Juárez y colaboradora en el proyecto Tlaxcala Educa de la Secretaría de Educación para la capacitación de docentes en nivel básico. También es participante en el programa Verano de la Investigación Científica 2007 de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido ponente en diversos eventos académicos, participante como delegado de la Organización de Estados Americanos,
en el 18º Modelo Latinoamericano de Naciones Unidas, organizado por la Universidad de las Américas, organizadora del 9º Congreso Internacional de Historia Regional y ha obtenido varias becas, reconocimientos, además ha sido colaboradora en diversas revistas. Gracias, Claudia. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación y a Isabel de Mateo, que hizo directamente la invitación. Cuando se me planteó participar dando un comentario, dando el enfoque histórico de lo que era los jóvenes y el siglo XX mexicano, se me ocurrieron plasmar algunas ideas que voy a ir desarrollando. Entonces, el título de esta breve ponencia es precisamente Jóvenes y cohesión social en el siglo XX mexicano, breves consideraciones. Es un poco difícil abordar este tema porque si bien al observar el siglo XX mexicano, o mejor dicho, al revisar lo que la historiografía ha dejado registrado, entenderíamos que a los jóvenes se les estereotipa justamente como aquellos actores que en distintos momentos de esa centuria trataron de presentar una voz de denuncia o alternativa frente a las formas de cohesión social, entendiéndola como procesos de identidad y de homogenización promovidas desde un estado autoritario que gobernó al país la mayor parte del siglo después de la Revolución. Siendo así, lo que intento hacer en esta presentación, como ya lo dije, será resolver dos interrogantes: ¿cuál cohesión social es a la que nos estamos refiriendo y cuáles jóvenes? Y para ello me he propuesto hacer un recorrido muy breve por la historia contemporánea de México en busca de cuáles han sido, son y pueden ser las instancias de participación juvenil para lograr una cohesión social nacional, pues hoy en día hablar de en uno de los países más desiguales del mundo parece una tarea imposible. Sobre la cohesión social. Las manifestaciones de cohesión social se hacen presentes cuando hay sentimientos compartidos de pertenencia a una nación, a una comunidad y a lazos familiares generales, y cuando esos atributos son superiores a las diferencias sociales por motivos de raza, religión o riqueza. O bien, como señala Volker Ten en el informe sobre los límites de la cohesión social presentado al Club de Roma, cito: una sociedad humana se mantiene cohesionada a través de una gran variedad de fuerzas, como son intereses comunes, simples hábitos, la ausencia de alternativas también es una forma de cohesión, niveles razonables de bienestar, experiencia histórica común, ideas compartidas, etcétera. Y todos esos elementos se ven fortalecidos por las instituciones, pero tarde o temprano se enfrentará a problemas serios si no se mantiene unida también a través de orientaciones normativas emanadas de instituciones formales como el Estado. Por tanto, fin de la cita, del parafraseo, por tanto existen canales formales como son las instituciones e informales, lo que unos llamarían la comunicación en la vida cotidiana para construir cohesión social. Vemos entonces que la cohesión social, en buena medida va de la mano con las herramientas que el Estado pone en marcha para promover sentimientos de pertenencia y nacionalismo, a fin de que en la mayoría de los casos se legitime al régimen que en un contexto determinado ocupe el poder. En el caso de México, luego de la independencia y en todo el siglo XIX hasta fines del Porfiriato, se hicieron esfuerzos por tejer una identidad colectiva. En este sentido, la Revolución Mexicana dio nuevos bríos a dichos esfuerzos, pues luego de la consolidación de un Estado posrevolucionario que en toda la década de 1920 trató de legitimarse frente a un país aún dividido por los estragos del movimiento armado y la desorganización en el seno de la familia revolucionaria, aún con eso echa a andar una serie de mecanismos educativos, como fue la educación socialista, políticos, un partido oficial, y sociales, las centrales obreras y campesinas. Si bien cada uno de esos factores debe de considerarse, no podemos tomarlos de manera aislada o generalizarlos, pues veríamos que en el caso de la educación, esta no llegó a todos los habitantes. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación, porque el México de la primera mitad del siglo XX era esencialmente rural. Y por su parte la idiosincrasia es también una respuesta poco satisfactoria, pues las conductas sociales no son homogéneas, siempre habrá quien busque autogestionar, organizar, etcétera. Entonces, ¿cuál cohesión social mexicana? Porque en tantos Méxicos esta parecería más una metáfora que una realidad.
En un artículo sobre la educación como medio de cohesión social, Carlos Ornelas explica que esta no fue necesariamente determinante porque, como acabo de señalar, no cubría todos los sectores y, en cambio, para el autor fue la figura del presidencialismo fuerte y autoritario el principal origen de relaciones verticales de poder que se trasladaban y reproducían en el salón de clases, en la dinámica social, la familia, la iglesia, las organizaciones. No es coincidencia que en estos años la famosa época dorada del cine mexicano reprodujera el machismo, la corrupción, la bondad, humildad, lucha contra el mal y triunfo del bien como motivos de orgullo, solidaridad e identidad entre los mexicanos. La ventaja de ese ejecutivo fuerte fue la garantía de la estabilidad política, pero a un precio muy alto. La legitimidad conseguida dejó de lado la apertura a nuevos valores como la legalidad en las elecciones o el consenso, y en su lugar reforzó la lealtad y la obediencia al régimen, métodos tradicionales para la cohesión social contrarios al individualismo democrático. De igual modo, la soberanía fue entendida en términos de defensa de la patria y no como la capacidad del pueblo para rebelarse o autogobernarse. No obstante, ese asentamiento del sistema político sobre una sociedad nacional y nacionalista empezó a perder articulación y legitimidad con el movimiento estudiantil de 1968 y después las crisis económicas recurrentes de fin de sexenio, así como rupturas causadas por catástrofes naturales, el 85, incidieron de manera dramática en la cohesión social. Por una parte, aparecieron valores tradicionales como la solidaridad, pero también procesos de mayor participación social y de crítica a la insuficiencia e inoperancia del Estado. Así, lo que siguió fue la desarticulación del régimen autoritario, que ya no hallaba canales de mediación sobre una sociedad nacional que poco a poco intentaba transformarse en una sociedad civil. Bien, ahora sobre los jóvenes. ¿Qué es lo que estoy entendiendo por joven? A inicios del siglo XX, Martín Luis Guzmán, uno de los precursores del Ateneo de la Juventud, describe un encuentro con el presidente Porfirio Díaz, donde resalta cómo al correr de los años se fue deshaciendo en su fantasía la imagen casi mitológica que de niño se había forjado del dictador. Cito: en 1906, cuando tenía 19 años, Porfirio Díaz, aquel semidios, aquel héroe vivo, fulgurante de bordados y medallas de todos los brillos, que habitaba en el castillo de Chapultepec y que se confundía con los acordes del himno nacional, había acabado por desfigurarse. No era ya el adalid fabuloso. Hasta las arrugas del charol de los zapatos, altos y de una pieza, le dieron una impresión de ser artificiales. De tanto mirarse a sí mismo, Díaz no percibía ya la realidad material y espiritual del país al que gobernaba, sino lo que los años le habían apuntado sobre la realidad para enmascararlo. Por su parte, Vasconcelos, otro de los integrantes del Ateneo, reprochaba, cito: la administración de este déspota enseña a burlar el funcionamiento de las instituciones, nada prepara, nada crea, solo aprovecha una prosperidad material obtenida a costa de un verdadero remate de las riquezas públicas. Fin de la cita. Otro ateneísta, Alfonso Reyes, dejó a su vez un retrato crítico de Díaz. Cito: entre el dictador y su pueblo se ahondaba un abismo cronológico. La voz de la calle no llegaba ya hasta sus oídos. Y la paz, también iba envejeciendo la paz. Fin de la cita. Las anteriores descripciones de los ateneístas denunciaban la caducidad del porfiriato, la simulación del régimen y la brecha generacional que divide a una nación de su líder. Pero lo más rescatable, o al menos lo que a mí me gustaría rescatar de las memorias de Guzmán, Vasconcelos o Reyes, es justamente esa pérdida de ingenuidad que se expresan en sus líneas, el tránsito de la idealización a la decepción, y eso me parece es una constante por la que atraviesa todo joven, y perfectamente hoy podríamos identificarnos en las narraciones de los ateneístas. Ahora bien, si por jóvenes entendemos el grupo poblacional de entre 15 y 25 años de edad, según la ONU, valdría preguntarse, en 1910, ¿quién era joven? Y en los 20, y en los 50, y en los 70.
Además, ¿cuántos niños y adolescentes no vemos forzados a ingresar a la vida adulta a muy temprana edad por la urgencia de hallar un rol laboral en un mundo casi siempre hostil a su edad y condición? Así, en la catalogación de quién es joven y vive como tal, influye el medio social y muchos otros. Tenemos tiempos y juventudes muy diferentes. Sin embargo, también tenemos muchos estereotipos y estigmatizaciones, por ejemplo, aquel cliché que se hace sobre los jóvenes y dice, sí, los jóvenes, el que no es comunista a los 20 no tiene corazón, pero si a los 30 sigue siendo comunista, entonces lo que le falta es cerebro. No, ni toda la juventud es rebelde y ni toda la juventud no lo es. ¿Quién define en cada época qué es ser rebelde y qué no? La resistencia o rebeldía tiene tantas manifestaciones como jóvenes hay, por ejemplo, al grado que hoy en día no ir a votar para muchos compañeros de mi edad es de alguna manera alzar la voz. Entonces nos hallamos frente a imaginarios a veces muy engañosos. Algunos autores incluso coinciden en que hay épocas cuando ser joven es más significativo que en otras. Yo en lo personal considero que esa afirmación no es acertada, pues probablemente el autor al escribirlas tenía mucho que ver con pensar en los jóvenes dentro de la historia contemporánea de México, inclusive del mundo, como los que estuvieron activos aparentemente solo en el año del 68. Los estudiosos de varias disciplinas han hecho un corte historiográfico en ese año. La fecha sí es sumamente significativa por la rapidez y la cantidad de hechos que se presentaron en ese y los años anteriores. Sin embargo, el problema con los cortes historiográficos es que debemos ser muy cuidadosos con ellos, en tanto que algunas veces son tan drásticos que se vuelven incapaces de explicar la complejidad de un devenir histórico. Es decir, que entienden a la historia como fecha, el 2 de octubre, y no como proceso, el empuje de la clase media, los intentos de democratización contra un régimen autoritario, etcétera. Así, creo que sería muy arriesgado decir que ser joven en octubre del 68 fue más significativo que serlo en 1910, en el 82, en el 94, en el 2000, en el 2006. Hubo jóvenes antes y después. Ni todos los jóvenes del 68 eran parte del movimiento estudiantil registrado ese año, como no todos los del movimiento estudiantil eran jóvenes. El 68 fue la salida a flote de lo que nunca dejó de estar ahí. Grupos, algunos sí jóvenes, que buscaban el reconocimiento de su diferencia. Bien puede decirse que el ímpetu democratizador y la ilusión de justicia de los 68eros fueron muy altos, pero tristemente no se dieron rupturas totales en el estado de las cosas antes y después. Y es por eso que no se puede aceptar sin mayor reparo el corte historiográfico que mencionaba, pues por lo general habla de rupturas y no siempre prevé las continuidades. La apertura democrática y los programas de Echeverría fracasaron no nada más hacia los jóvenes, también sobre un sector empresarial cada vez más irritado con el gobierno. Lo que sí permitió el 68 fue ganar espacio para las generaciones sucesivas, las cuales no tardaron mucho en abandonar los ideales románticos de los 60, y tan es así que los jóvenes ya de los años 80 son estigmatizados como la década perdida, la década de los apáticos. Pero más que explicarlo como apatía, quizás lo que genera esa percepción es la falta de proyectos nacionales en los que los jóvenes crean, porque la juventud se ha vuelto realista. En América Latina los jóvenes se convencen de que el discurso del progreso no les corresponde o que la apertura de mercados y el capitalismo no han desembocado en democracias participativas como se les prometió. En México la transición del 2000 nos dejó atorados entre lo nuevo y lo viejo, como lo ha explicado la misma Patricia Mercado. Lo segundo no se acaba de ir, lo viejo, y lo primero no acaba de llegar, lo nuevo. Eso provoca que muchos vean a la juventud de las últimas décadas aparentemente callada, dormida, que no termina de despabilarse. Recuerdo una ocasión en particular cuando un amigo de mi padre, ex militante de la Liga 23 de septiembre, que en los 70 se dedicaban, entre otras cosas, a asaltar bancos en Chihuahua, este exguerrillero me decía un día que mi generación no aspiraba a otra cosa sino a ser una copia de la suya y que tan malos éramos hoy en día que no somos ni iguales ni mejores que la juventud de los 70. Años después, una reflexión de Ikram Antaki me hizo recordar ese reclamo. Cito:
Dice Ikram, hay que desmitificar al 68, no fue el gran evento festivo que dijeron, ya es tiempo de decir lo que pasó en aquellos días. Comprendo que la falta de testigos del medievo permita a los historiadores manipular los hechos de la batalla de Azincourt, pero en este caso los testigos aún están vivos, somos los testigos, dice Antaki. No buscábamos la democracia que el poder nos negaba, teníamos por la democracia un desprecio infinito, era asunto de la burguesía. Nosotros queríamos la revolución. Nuestros modelos no eran los países de vieja tradición democrática como Inglaterra, era la China de Mao. Nuestras referencias no eran ni el espíritu de las leyes ni el contrato social, sino el pequeño libro rojo. Los antiguos jóvenes del 68 aparecen hoy como unos héroes incomprendidos, víctimas de la intolerancia, pero mi memoria me entrega otros datos. Éramos los auténticos intolerantes que no dejaban ni dignidad ni posibilidad de expresión a los que no compartían todo lo que gritábamos. Aquel que llamaba a la calma era un traidor, agente de la policía, vendido, pequeño burgués vergonzoso. En nombre de un mundo mejor se pusieron bombas en lugares públicos y se mató a mujeres y niños, todo sea por el bien de la revolución. Los nostálgicos del 68 hablan de una manifestación en particular en que el gobierno francés expulsó a un joven estudiante calificándolo de judío alemán. Los manifestantes gritaron, somos todos judíos alemanes. Era tan fácil decirlo, ¿quién los iba a contradecir? Los judíos alemanes habían muerto gaseados en los campos de concentración. Hoy, unos europeos con capacidad de viaje a los países exóticos ostentan camisas que dicen todos somos indios. No han aprendido nada en 30 años, ni siquiera la decencia de no apropiarse de los sufrimientos ajenos. No, el 68 no fue la gran fiesta de la generosidad, ni sus actores unos hombres que buscaban mejorar al mundo. Generoso es aquel que hace un puente por encima de un río o un hospital o una escuela. No éramos pobres, ni éramos obreros, ni campesinos. Éramos hijos de padres que nos daban estudios. Y sin embargo, los 68eros gustan pensar que fueron la sal de la tierra en la gran fiesta de la nostalgia por aquel año. Fin de la cita. Visto así, los jóvenes de hoy no tendríamos mucho que envidiar. Incluso la autocrítica de Antaki nos ayudaría en el futuro a no caer en el fanatismo y la intolerancia que la autora denuncia. Pero bien, ¿qué tienen que ver esto con la cohesión social? Y con ello empiezo a cerrar esta presentación a manera de recapitular. Primero, México en la mayor parte del siglo XX fue gobernado por un Estado autoritario que promovió relaciones de poder verticales y fomentó una identidad y cohesión social en base a valores tradicionales sustentados en el modelo de familia donde el padre es la autoridad incuestionable, en base a la manipulación de la historia a través de la educación oficial a fin de legitimar a la familia revolucionaria en el poder, en base a los medios de comunicación y su capacidad de idiotizar a la nación, etc. Lo anterior sí generó estabilidad y evitó el surgimiento de tensiones sociales que pudieron desembocar en movimientos de verdadera oposición o evitó también, hay que decirlo, la tradición golpista que padeció Latinoamérica en ese periodo. Sin embargo, la eficacia empezó a verse permeada por el desgaste del modelo económico, el incremento de la población y las influencias y presiones que llegaban del exterior, las tensiones del mundo bipolar, la Revolución Cubana, entre otros eventos. Los jóvenes nunca dejaron de estar presentes en todos esos procesos y no han dejado de estarlo, como tampoco las mujeres, los ancianos, los homosexuales o los niños. El problema con el Estado autoritario era que la puesta en escena o apenas los visos de conflicto o choque generacional fueron duramente reprimidos por un gobierno que no buscó otra manera de que no supo buscar una manera de mediación con estos conflictos, quizá porque en su seno era incapaz de entender el poder fuera de relaciones verticales de mando-obediencia. Lo que tenemos hoy día es una sociedad más abierta y democratizada, aunque pobremente cohesionada, especialmente luego de la desilusión del año 2000 o del polarizado proceso electoral del 2006, o de que coexisten en un mismo país 60 millones de pobres a la vez que el hombre más rico del orbe. Los mexicanos no se identifican unos con otros, si bien los viejos valores patrios tradicionales aún llegan a grandes sectores de la población, también es cierto que otros sectores están en contacto con un mundo global que rebasa las fronteras nacionales y los sentimientos de pertenencia. ¿O cuántos de los que usan Internet siguen creyendo lo que se imprime en los libros de historia oficial o en la unidad de los mexicanos?
Entonces tendríamos que pensar, los jóvenes, en construir una nueva cohesión social a pesar de y gracias a la pluralidad que ofrece el siglo XXI, en base a relaciones sociales horizontales, una cohesión social en la que no sea deseable erradicar el conflicto, porque el conflicto permite la emergencia de la diferencia y esta no es mala. El aceptar la diferencia va a depender de la capacidad real que como individuos tengamos para ello. Y en el terreno de construcción de una cultura ciudadana de ese tipo, creo que los jóvenes podemos hacer mucho. Además, no podemos permitir ya más que el Estado sea el único encargado de la cohesión social, pues yo no sé qué tanto el hecho de que hoy no exista cohesión social en México, eso sea algo negativo, dado que primero, la cohesión social heredada del viejo régimen, del viejo sistema autoritario no es otra cosa que, en la mayoría de los casos, un nacionalismo con capacidad de cegar a las personas y esto resulta sumamente dañino. Hasta el día de hoy hay quienes no pueden tolerar si alguien se salta una estrofa del himno o si la bandera se iza al revés o si se habla mal de Benito Juárez o desmitificamos a Porfirio Díaz, etcétera. Estamos en un territorio de mexicanos orgullosamente nacionalistas, pero que en cambio no se asustan ante los millones de pesos que recibe el sindicato del Bester o ante la noticia de que la reserva petrolera se está agotando o ante el hecho de que el salario mínimo se incrementa a 2 pesos o que Carlos Slim gana 17 millones de dólares diarios. No, aquí en México es, sí, me siento muy mexicano aunque no tenga empleo o seguridad social, etcétera. Entonces, erradicar ese tipo de nacionalismo que ha sobrevivido hasta la fecha sería sin duda dar un gran paso adelante, porque por el contrario, si la cohesión social y el sentido de pertenencia a México se sigue entendiendo en los términos que lo planteaba el Estado posrevolucionario priista, entonces el anhelado paso de una sociedad nacionalista a una sociedad verdaderamente civil, activa, participativa, con ciudadanos libres. Si no se hace así, entonces el paso será invariablemente hacia atrás, porque no se puede en el 2008 seguir actuando bajo esquemas corporativistas de un Estado que ya no es. Hay que buscar nuevas formas para que lo viejo termine de irse y lo nuevo finalmente aterrice. Ojalá los jóvenes lo entendamos así, porque como señala Edgar Morin, cito, finalmente, en las sociedades burocratizadas y aburguesadas, es adulto quien se conforma con vivir menos para no tener que morir tanto. Empero el secreto de la juventud es este: vida quiere decir arriesgarse a la muerte y furia de vivir quiere decir vivir en la dificultad. Muchas gracias. Pues aquí cerraríamos entonces la mesa sobre las formas de cohesión social en México para dar la bienvenida a los ponentes de la mesa Organizaciones y Cohesión Social. Muchas gracias.